Preparémonos para sumergirnos en una obra literaria única, una que late con múltiples capas de significado y personajes cautivadores que una vez que los conoces, difícilmente olvidas. El retrato de Dorian Gray, la obra maestra de Oscar Wilde. Para ti, que aprecias el conocimiento eficiente y disfrutas de las perspectivas inesperadas, hemos preparado esta inmersión profunda. Así, la novela de Wilde, un clásico indiscutible, nos ofrece una riqueza temática y personajes tan singulares que siguen resonando en los lectores más de un siglo después. Exacto, exacto. Y en esta ocasión nos centraremos en desentrañar las ideas más fascinantes y provocadoras del prefacio y los primeros capítulos. Una elección excelente. El prefacio en sí mismo ya es una declaración de principios de Wilde sobre el arte y la figura del artista. Totalmente. Ya desde la primera línea, con esa contundente afirmación. El artista es creador de belleza. Una idea aparentemente simple, pero que nos invita a repensar el papel del artista, no solo como un imitador de la realidad, sino como un creador en el sentido más amplio. Y justo después añade esa idea que tanto invita a la reflexión, que la meta del arte es revelar el arte y ocultar al artista. Sí. Una idea que desafía esa visión más convencional del artista como figura central de su obra. Totalmente. Wilde parece abogar por un arte más impersonal, donde la belleza trasciende la biografía del artista o sus intenciones personales. La obra habla por sí misma, sin necesidad de referencias constantes a la vida del creador. Entonces, ¿qué nos dice esto sobre cómo deberíamos acercarnos al arte? Deberíamos centrarnos únicamente en la obra, separándola de la intención o la vida del artista. Wilde parece sugerir que el valor reside en la obra terminada, en su capacidad de evocar una respuesta estética, independientemente de las motivaciones del artista. No se trata de ignorar al creador, sino de permitir que la obra dialogue con el espectador sin filtros biográficos. Y luego pasa a ofrecernos su visión del crítico, definiéndolo como alguien que traduce la belleza de una forma nueva. Lo que resulta más provocador es su afirmación. La forma más elevada en la crítica, y también la más rastrera, es una modalidad de autobiografía. Una visión muy perspicaz nos sugiere que incluso al analizar una obra, el crítico proyecta sus propias vivencias. La crítica se convierte en un reflejo del crítico tanto como del arte. Claro, la forma más elevada sería aquella que reconoce esta subjetividad, mientras que la más rastrera la esconde bajo una falsa objetividad. Pero no debería la crítica aspirar a ser objetiva, un análisis de la obra en sí. Es un debate complejo. Es cierto que la subjetividad es inevitable, pero la aspiración a la objetividad basada en el conocimiento y el rigor sigue siendo un ideal importante. Quizás Wilde nos señala esa tensión inherente, ese equilibrio entre lo subjetivo y lo objetivo en la crítica. Totalmente. Wilde nos invita a ser conscientes de esa subjetividad. No la invalida, pero nos advierte de su presencia. Una buena crítica sería aquella que, aun siendo consciente de su propia subjetividad, ofrece una nueva perspectiva valiosa sobre la obra. Exacto, enriquece nuestra comprensión. Luego Wilde aborda la naturaleza moral del arte. Afirma sin rodeos: el artista no tiene preferencias morales. Una idea bastante radical para su época. Sin duda. ¿Qué nos dice esto? Implica que cualquier tema puede ser abordado por el arte sin importar su contenido moral. Para Wilde, la moralidad del arte no reside en el tema representado, sino en la perfección con la que se utiliza el medio. Un artista puede representar actos inmorales, pero si lo hace con maestría, la obra alcanza una belleza que trasciende lo moral. La frase clave aquí es: la moralidad del arte consiste en hacer un uso perfecto de un medio imperfecto. Claro, claro. Y esto chocaba de frente con la moral victoriana, que esperaba que el arte tuviera una función moralizante. Totalmente. Y hoy en día, aunque las sensibilidades han evolucionado, seguimos viendo debates sobre los límites de la representación artística y la moralidad. Sí, sin duda. Wilde va más allá y subraya que ningún artista desea probar nada. Incluso las cosas que son verdad se pueden probar. Rechaza cualquier función didáctica o moralizante del arte. Concibe el arte como un fin en sí mismo. La verdad es para la ciencia, donde se puede probar. El arte opera en el ámbito de la belleza, la emoción, la imaginación. La prueba del arte es la resonancia estética que genera. Y también niega que ningún artista sea morboso. Afirma que el artista está capacitado para expresar todo. Otra afirmación que desafiaba las convenciones victorianas sobre lo que era apropiado para el arte. Exacto. Para Wilde, la experiencia humana en su totalidad, incluyendo lo que la sociedad puede considerar oscuro, es fuente de inspiración artística. Sí. Y sobre las herramientas del artista dice: pensamiento y lenguaje son para el artista los instrumentos. Una idea que resalta la importancia de la reflexión intelectual y la expresión lingüística en la creación artística. Wilde, maestro del lenguaje, era muy consciente de la importancia de las ideas y la forma en que se expresan. Y luego hace una referencia muy interesante a la reacción del siglo XIX al realismo, comparándola con Caliban al no verse la cara en un espejo.
Una analogía brillante. Critica la aversión al realismo. Como Caliban, la sociedad no quiere confrontar una representación honesta de sí misma. Prefiere una visión idealizada. Y para terminar el prefacio, una distinción clave. La vida moral del hombre forma parte de los temas del artista, pero la moralidad del arte consiste en hacer un uso perfecto de un medio imperfecto. De nuevo, la idea central. La excelencia en la ejecución artística por encima del contenido moral. Un artista puede explorar la moralidad o la inmoralidad, pero la calidad de la obra se juzga por su belleza, por su capacidad de evocar emociones o reflexiones. Pasemos ahora al primer capítulo, donde conocemos a los personajes principales. Basil Hallward se niega a exponer el retrato de Dorian Gray, argumentando que ha puesto demasiado de sí mismo en él. Esta negativa es el detonante de la trama. Sí, La conexión de Basil con el retrato va más allá de lo profesional. Siente que la pintura contiene algo esencial de su ser y exponerla lo haría vulnerable. Lord Henry, siempre cínico, lo acusa de vanidad. Pero la explicación de Basil es más profunda. Afirma: todo retrato que se pinta con sentimiento es un retrato del artista, no de la persona que posa. El modelo es la excusa para que el artista proyecte sus emociones, sus ideas. El lienzo se convierte en un espejo del alma del pintor. Incluso confiesa su temor a haber revelado el secreto de su alma en el retrato. Una conexión emocional muy intensa con Dorian. Una idealización del artista hacia su modelo. ¿Dirías que para Basil la creación es una experiencia personal y vulnerable? Sin duda, la reticencia de Basil a exponer el retrato subraya esa conexión íntima con su obra. Refleja la visión de Wilde sobre la creación artística como un acto personal donde el artista se revela a través de su obra. Basil nos cuenta su primer encuentro con Dorian en una fiesta organizada por Lady Brandon. Describe su desgana por asistir a eventos sociales, pero se sentía obligado como artista. Interesante. ¿Un comentario sobre la posición del artista en la sociedad de la época? Sin duda, Basil dice que los artistas deben aparecer en sociedad de cuando en cuando para recordar al público que no somos salvajes. Un toque de ironía que refleja la tensión entre el mundo del arte, a menudo visto como excéntrico, y la sociedad burguesa. Y de esa pequeña anécdota sobre su atuendo en la fiesta y el comentario de Lord Henry. Un detalle que nos da una idea del ambiente social y las conversaciones de la época. Sí, un ejemplo del ingenio sarcástico de Lord Henry. Basil describe su reacción a la personalidad de Dorian como una extraña afección. Habla de la proximidad física, la intensidad de las miradas, una primera impresión crucial. La belleza de Dorian ejerció una fascinación instantánea en Basil, una respuesta emocional profunda, un encuentro casi predestinado. Y la conexión fue tan fuerte que Basil sintió la necesidad de pedir a Lady Brandon que se los presentara. Lo describe como inevitable, como si no hubiera tenido otra opción. La fuerza irresistible de la atracción. Basil desprovisto de voluntad ante la belleza de Dorian. Y antes de la llegada de Dorian, Lord Henry ya está lanzando sus dardos. Habla del matrimonio, dice que nadie soporta a las personas que tienen sus mismos defectos. Lord Henry, hedonista, irónico, escéptico, su aversión a su familia y su comprensión de la hipocresía social nos revelan su visión del mundo. Y en contraste con la idea de ser natural, afirma, la naturalidad también es afectación, y la más irritante que conozco. Para Lord Henry, la naturalidad es otro artificio. Toda conducta social es una representación, una actuación. Y luego lanza esa bomba. Me gustan las personas mucho mejor que los principios y las personas sin principios mejor que nada en el mundo. Una declaración radical. Lord Henry prioriza la individualidad y la vitalidad por encima de la moral. Las personas sin principios serían más interesantes, más auténticas, porque no están limitadas por las normas sociales. Una idea que sigue generando debate hoy en día. Sin duda. ¿Cómo reaccionaría un oyente actual ante los puntos de vista de Lord Henry? Algunos verían en su defensa de la individualidad una liberación de las convenciones. Otros criticarían su desprecio por la moral. Lord Henry nos obliga a cuestionar nuestros propios valores. Basil teme la influencia de Lord Henry sobre Dorian. Teme que sea completamente dominado por él. Basil intuye el peligro del cinismo y la falta de principios de Lord Henry para la inocencia de Dorian. Teme que corrompa su espíritu. Lord Henry contraargumenta diciendo, solo los superficiales se conocen a sí mismos. Y la razón por la que la gente no se conoce es porque se muestra. Otra paradoja. La verdadera personalidad se oculta tras las apariencias. Creerse conocido es una señal de superficialidad. Y su visión de la fidelidad en el amor. Solo el infiel conoce las tragedias del amor. Para Lord Henry, la fidelidad limita la experiencia emocional. La infidelidad abre la puerta a emociones más intensas, al sufrimiento, la culpa, cuestiona las convenciones románticas. Y sobre el deber. Han olvidado el mayor de todos los deberes, lo que cada uno se debe a sí mismo. Y observa que el miedo a la sociedad y a Dios gobiernan a las personas. Critica la moral impuesta y defiende el individualismo radical.
El deber primordial es hacia uno mismo, hacia el desarrollo personal. Llega el momento clave. Dorian ve el retrato terminado. Su reacción es muy emocional. Se da cuenta de la fugacidad de la juventud y la belleza. Desea que sea el retrato el que envejezca. Un punto de inflexión. Dorian confrontado con la realidad del envejecimiento. Un deseo oscuro que tendrá consecuencias. Y dice esa frase: daría mi alma con tal de que el retrato pudiera cambiar y yo pudiera permanecer siempre joven. Su deseo de preservar su juventud adquiere una dimensión metafísica, un vínculo entre su alma y la imagen, una inversión del orden natural. Basil reacciona con horror. Llega a pensar en destruir el retrato. Basil reconoce la perversión del deseo de Dorian. Su arte se convierte en un instrumento de algo antinatural. Llega el té y Lord Henry. Un respiro en la tensión. La irrupción de lo cotidiano. Lord Henry se interesa por la historia familiar de Dorian. Busca claves en su origen para comprender su personalidad y su atractivo. Su tío, Lord Fermor, cuenta la historia de su madre, Margaret de Vero, su belleza, su fuga, la muerte de su padre, en un duelo orquestado por su abuelo, Lord Kelso. Un pasado familiar marcado por el romanticismo, el escándalo y la tragedia. Un trasfondo que influirá en Dorian. Lord Fermor habla mal de Lord Kelso, pero asegura que Dorian tiene seguridad económica gracias a la herencia de la finca Selby. Una independencia financiera que permitirá a Dorian satisfacer sus deseos sin limitaciones materiales, lo que puede contribuir a su hedonismo. Lord Henry reflexiona sobre el encanto de Dorian y el placer de influenciarlo. Lo compara con tocar un delicado violín. Dorian, un ser sensible y malable, un instrumento en manos del virtuoso. Influir como una forma de arte, de experimentar la vida a través de otro. Cree en la alegría de proyectar la propia alma en otro y en el poder de la influencia. Una visión que plantea interrogantes éticas sobre la manipulación. Vemos a Lord Henry en la reunión caritativa de Lady Agatha. Hace un comentario cínico sobre el joven pianista del East End. Lord Henry, escéptico ante la bondad y el sufrimiento humano, desconexión emocional y cinismo. Diálogos ingeniosos con la duquesa sobre el rubor, la edad, repetir las locuras del pasado. Diálogos brillantes, reflejo del ingenio de Wilde y Lord Henry, exploración de temas como la vanidad, la juventud, el placer. Mr. Erskine sugiere a Lord Henry que escriba un libro. Él prefiere leer. Desearía escribir una novela tan irreal como una alfombra persa. Desprecio por el realismo literario y preferencia por la belleza artificial y la fantasía. Crítica al gusto del público. David Brandon cuenta que llevó a Lord Henry y Dorian a la ópera. La música de Wagner les permitió hablar sin ser escuchados. Lord Henry utilizando las experiencias como escenarios para sus manipulaciones. El arte en segundo plano. Lady Brandon hace comentarios torpes a Dorian sobre su talento musical y su aire cosmopolita. Lo invita a sus fiestas por la presencia de minógrafos extranjeros. La vacuidad y la superficialidad de la alta sociedad. Interés en las apariencias y lo exótico. Lord Henry divide a las mujeres entre las corrientes y las que se pintan. Una visión simplista y misógina, pero también una crítica a las convenciones sociales que limitan a las mujeres. Elitismo y crítica a la hipocresía. Basil confiesa su fascinación por Dorian, una idolatría. Habla de su encuentro con Sybil Banet, la actriz que interpreta a Julieta, cautivado por su talento. La conexión de Basil con Dorian roza la obsesión. En Sybil ve la materialización de sus ideales artísticos. Basil describe la actuación de Sybil, el impacto de su voz. Se enamora de ella, la ve como la personificación de todas las heroínas que ha pintado. La búsqueda de Basil de la belleza y la emoción idealizadas en el arte. Sybil, un modelo vivo de sus creaciones. Dorian declara su amor por Sybil. Quiere verla actuar cada noche. Fascinado por su capacidad de encarnar distintos personajes. Dorian se enamora de la actriz y de los personajes que interpreta. Una experiencia emocional múltiple. Lord Henry es escéptico. Cuenta que vio a Sybil con el empresario judío. Cinismo sobre el amor romántico. Un toque de realidad en la visión idealizada de Sybil. Dorian quiere que Basil y Lord Henry vean actuar a Sybil para que entiendan su amor. Busca validación para sus sentimientos. Lord Henry disfruta viendo la transformación de Dorian, la aceleración de su madurez. Reflexiona sobre la pasión, el intelecto y las sensaciones. Reconoce su influencia en los sentimientos de Dorian. Lord Henry, el catalizador. Influir en Dorian como una forma de arte. Llega el telegrama anunciando el compromiso entre Dorian y Sybil. Un nuevo punto de inflexión. La relación avanza a gran velocidad. Consecuencias imprevisibles. Y aquí termina nuestra inmersión en el prefacio y los primeros capítulos de El retrato de Dorian Gray. Hemos visto las ideas de Wilde sobre el arte, la fascinación de Basil, la influencia de Lord Henry, el amor de Dorian por Sybil. Temas como la belleza, la influencia, el arte y la moral, la búsqueda de la juventud, se entrelazan en estas páginas. Dorian, un ser bello pero vulnerable a sus deseos y a las fuerzas que lo rodean. Para terminar, una pregunta para ti. Piensa en el poder de las primeras impresiones y en cómo las influencias externas moldean nuestros deseos y nuestra percepción de la belleza.
¿Qué retratos se están creando en tu vida? ¿Qué revelarían sobre ti si pudieras observarlos con detenimiento?